Ustedes escuchan a diario nuestro panorama informativo, noticias vinculadas a homicidios por ajustes de cuenta, por represalias, por conflictos entre vecinos que terminan de la peor manera. Ahora, ¿se puede mediar en situaciones conflictivas en los barrios de forma de reducir la violencia y evitar que los involucrados terminen muertos? Este es el objetivo del programa Barrios sin Violencia, una iniciativa del Ministerio del Interior con financiamiento del BID, con la que se busca bajar la cantidad de homicidios. Desde marzo del año pasado, el programa está trabajando junto con ONGs en El Cerro y Casaballe, dos zonas de la capital donde se registran la mayor cantidad de homicidios. Allí actúan equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales e interruptores de violencia, quienes intervienen directamente en el barrio ante potenciales situaciones de conflicto. La iniciativa está inspirada en Cure Violence, un programa que se viene implementando en varias ciudades de Estados Unidos y América Central afectadas por la violencia entre pandillas y que procuran resolver los conflictos mediante el diálogo con los involucrados. Pero, ¿cómo es el trabajo en los barrios? ¿Cómo se interrumpen conflictos en los que muchísimas veces hay bandas armadas detrás? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con tres integrantes de este programa. Los psicólogos Federico Ugarte y Rosina Artía y Magdalena Seoana, que trabaja como interruptora de violencia. A las tres, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Primero, a ver, capaz que empezamos por una breve definición. ¿Qué es Barrios sin Violencia? ¿Cómo lo definirían? ¿Como un programa de mediación? ¿Está bien definirlo así? Está bien definirlo así. Creo que Barrios sin Violencias es un programa que también reconoce que existe una problemática instaurada, que es la naturalización de la violencia, donde cuestiones menores y cotidianas, vecinales, pueden tener muchas veces un desenlace fatal. Y bueno, la idea es un poco mediar desde un lugar o intervenir desde un lugar que no sea únicamente la represión cuando las cosas ya sucedieron. ¿Agregarías algo más, Rosina? Yo quizás agregaría que este proyecto tiene como el enfoque comunitario, que creo que eso es lo que es la característica como central. Es un proyecto que se mete en los barrios, a lugares quizás inaccesibles para la institucionalidad, quizás. ¿A qué te referís ahí con lugares inaccesibles para la institucionalidad? ¿Que el Estado no está presente, que se retrajo, que...? Quizás es una demanda de la comunidad, como el Estado no llega, el Estado no aparece, o cuando ocurre una muerte lo resuelven por sus propios medios. En ese sentido me refiero más a lo comunitario y a lugares que son inaccesibles quizás. Y bueno, y también hablar un poquito de las formas en las que se implementa este programa en la comunidad a través de tres líneas claras de intervención, que son la interrupción de la violencia propiamente dicha, que intenta esto, ¿no? Como captar, identificar, intentar mediar. Luego también tenemos el acompañamiento a las personas que están en situación de riesgo. Esto significa un acompañamiento continuo, cercano. Y después la sensibilización y el trabajo con la comunidad a través de promover una cultura de la paz, a través de actividades educativas y fomentar quizás un cambio de conductas en los involucrados también, ¿no? Como primera impronta. Bien, para trabajar en los barrios el programa contrata a ONGs, decíamos, que son las encargadas de armar los equipos. Vos, Federico, sos contratado por Vida Nueva, es la ONG. Sí, Vida Nueva. ¿Nos puedes contar un poco más de qué es Vida Nueva, de dónde trabajan? Vida Nueva, yo no tengo un recorrido en la ONG anterior a este trabajo, pero conozco un poco la trayectoria. Es una ONG que se fundó en cárceles hace como 20 años. Y bueno, trabaja desde ahí, desde dentro, haciendo un trabajo con las personas privadas de libertad. Lo que ha generado también, en el caso de conseguir, de tener acceso a cierto tipo de perfiles para poner a trabajar en territorio, como cierto acceso, ¿no? De hecho, creo que lo que decía Ro hace un rato, cuando hablamos de lo inaccesible para algún tipo, no es tanto la ausencia del Estado, sí, sucede, pero también lo inaccesible para nosotros desde el rol técnico muchas veces
Creo que también lo innovador del proyecto tiene que ver con incorporar al referente comunitario y esa búsqueda de un perfil nuevo que tiene o ha tenido otro tipo de trayectorias o tiene otro tipo de alcances o de conocimientos de la calle y del barrio. Claro, no el sociólogo o el psicólogo que viene de afuera, sino alguien que ya es del barrio. Exactamente, y que le permite también, con su conocimiento y con sus formas de manejarse, cierta credibilidad, confianza y acceso a situaciones o a personas con los cuales después poder hacer un trabajo, un acompañamiento, un abordaje, ¿no? Alguna característica más de Vida Nueva, es una ONG religiosa, ¿no? Tiene, entiendo sí, en una primera instancia. En realidad creo que la ONG como tal funciona en paralelo a lo que tiene que ver con la órbita religiosa. No hay ningún bajado de línea religioso en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Ok. Y trabajan en Casabó, La Paloma, La Teja, Teresombú, Cerro Norte, la oficina en el Hospital del Cerro. Sí, estamos en el Hospital del Cerro, sí. Todo lo que sería el oeste. El equipo está conformado por una dupla técnica y 8 referentes comunitarios que trabajan en duplas. ¿Son 10 integrantes en total en cada equipo? Sí, en cada zona somos 10 integrantes. Bien. Y tú, Rosina, en tu caso sos contratada por la ONG Ecofamilia. Contanos un poco más, a ver qué es y dónde trabajan específicamente. Bien, les cuento. Yo también, como Fede, formo parte de Ecofamilia hace muy poco tiempo. ¿Se incorporaron los dos a partir de este programa? Sí. O sea, ahí fue que se sumaron a la ONG para trabajar en la implementación. Es una realidad. Ecofamilia es una ONG de larga trayectoria. Generalmente trabaja en la zona de Canelones, Las Piedras, y actualmente está llevando adelante muchos proyectos sociales y con población vulnerable acá en Montevideo. Y es también la ONG convocada para implementar este proyecto acá en Montevideo, en la zona este. Nosotros estamos ubicados, o la Oficina de Barrios Sin Violencia está ubicada en el Centro de Referencia de Políticas Sociales. En Casaballe. En Casaballe, está ubicada ahí en Aparicio Saravia y Azotea de Lima. Tenemos nuestra oficina ahí para quien quiera acercarse, y trabajamos en los barrios actualmente de Casaballe, que implica a lo que es el barrio Borro, Echauri, y después también trabajamos en Marconi, Las Acacias, Peñarol y Villa Española. Y Ecofamilia laica. Ecofamilia es una organización laica. Ahí un apunte. ¿Cuál es el rol de los psicólogos en un equipo de este tipo? En realidad nuestro rol, ahí Fede, si querés complementame, implica también como el acompañamiento al referente en pensar las estrategias de intervención, el acercamiento a la población, también brindar espacios de contención a la comunidad, pero principalmente es realizar un seguimiento para que la intervención tenga un valor significativo, no exponga a la comunidad y no exponga al referente a situaciones de riesgo también. Y bueno, es ese acompañamiento cercano, ¿no? El también generar como actividades en conjunto con el equipo para promover esto que te decía hoy, la cultura de la paz, el generar estrategias que sean acordes a las necesidades y las demandas de la población cuando llegan a nosotros con un conflicto que reviste gravedad. Pero en general es eso, Fede, no sé si querés aportarme. También creo que una tarea activa que tenemos todo el tiempo es la búsqueda de recursos, es decir, estar en vínculo con demás instituciones. Muchas de las intervenciones que hacemos nosotros son posibles gracias a poder derivar a una persona, ya sea a un centro de rehabilitación, ya sea hacerle un cambio de ubicación, ya sea en este acompañamiento a personas con perfil de riesgo, poder generar una estrategia de abordaje y a partir de ahí, bueno, hacer como un plan de trabajo, y eso implica muchas veces vincularlo a órbitas institucionales, privadas, públicas, lo que fuese, ¿no? Madela, en tu caso, tú sos interruptora. Sí. de violencia. Contanos cómo te acercaste al programa, cómo se dio. Bueno, yo particularmente conozco al presidente de la ONG de Vida Nueva porque he trabajado con él anteriormente en tema de cárceles. También yo trabajo con las cárceles, soy terapeuta en adicciones y bueno, como he salido de un mundo bastante conflictivo, yo fui parte de todo esto que hoy estoy haciendo, la interrupción. Así que bueno, eso es lo que lo movió a él a llamarme para convidarme a estar en esto y bueno, y a mí a aceptarlo, por supuesto, ¿no?
Considero que realmente, como ellos decían, ¿no?, hay que estar adentro y hay que estar desde un lugar diferente. No es que no haya estado a veces en el barrio, sino que no lo aceptan mucho. No es fácil para un técnico, como decían, ir y presentarse y decir, bueno, che, yo te quiero ayudar. En eso vos corres con ventaja. Exacto, porque hay un lenguaje. Llegas distinto. Hay un lenguaje no solamente verbal, hay un lenguaje corporal. Hay un olfato de saber dónde me voy a meter, dónde no, dónde me tengo que ir rápido, dónde me puedo quedar, y un montón de cosas que lo hizo la propia experiencia de haberlo vivido, ¿no? Tampoco somos superhéroes, hay veces que tenemos que decir no es el momento de entrar, no es el momento de hablarle, no es el momento de estar, o hay que irse. Definitivamente hay que irse ya, sin pensarlo. Vos hiciste, no sé cuánto nos querés contar, pero hiciste un vuelco total en tu vida. Sí. Por eso decís, por eso citas tu pasado y sí, tu experiencia. Y mi pasado no es algo que me enorgullece, pero hoy lo puedo contar tranquilamente porque es algo que sé que me dio hoy la herramienta para poder entrar y ser de útil. O sea, eso para mí es muy valioso porque... ¿Llegaste a estar presa? No, fui más rápida. siempre hablo con los que sí estuvieron, vos caíste por bobo. Yo fui más hábil, pero no, realmente no sé por qué no. Pero bueno, no voy a dar detalles pero sí, estuve en todo lo que te podés imaginar y en todos los lugares en los que estoy hoy es porque puedo entrar. ¿Cómo hiciste para hacer ese clic en tu vida? Porque hay quienes seguramente digan cómo se hace para salir de ese círculo. Bueno, primeramente yo tuve la gran ventaja de tener una mamá que se la jugó toda por mí y un hijo que tenía que quería recuperar. Yo estuve te voy a decir, en lo último antes de dar este cambio fue estar en situación de calle 3 años y medio. ¿Estuviste en situación de calle 3 años y medio? Sí, cuando empezó la picada mía, porque viste, estás allá arriba, pero cuanto más alto está, la caída es más grave, más dolorosa. Y lo último, estuve 3 años y medio en calle. Estuve 20 años en adicciones, estuve viajando por todos lados con gente pesada, haciendo no turismo precisamente, así que en un momento cuando vi que era eso, o terminar presa o muerta, bueno, yo salí por la parte espiritual. Yo soy hoy terapeuta en adicciones y, bueno, la Junta Nacional de Droga aprueba cualquiera, ¿no? El sistema médico, que es el psiquiátrico, digamos, el sistema social y el sistema religioso, ¿no? Y bueno, yo salí por ahí, sanando un montón de cosas. Y con gente que me ayudó a contenerme, a darme para adelante, a creer en mí, a no tener miedo de mí, que eso era lo más difícil, porque a cualquier lado que yo llegaba escondan todo, tener cuidado, no te metas, no la enojes, cualquier cosa de esa, y sin embargo ahí no. Así que ya te digo, y bueno, de ahí en adelante entendí que lo que más me gusta hacer es volcar todo esto a gente para poder ayudar, por ejemplo, gente con temas de adicciones, gente con temas de violencia, con violencia de género, porque en todo estuve. Ya estuviste trabajando en cárceles, ¿no? Decías. Sí. O sea, ahí ya tenías una experiencia, un trabajo previo. Y ahora decidiste dar este otro paso, o bueno, desde la ONG dijeron, por la experiencia que tenías y por la cercanía que podías, ¿qué cualidades crees que tiene que tener como tal un interruptor de violencia? Y bueno, un interruptor de violencia tiene que tener por lo menos la claridad de la responsabilidad, es decir, y el miedo, ¿no? El miedo necesario para mantenerte alerta, porque el que se cree todo termina mal. También la parte emocional de decir, yo quiero porque sé que esta persona que estoy viendo acá adelante tiene un montón de conflictos internos que mucha gente no lo ve y dice, a este le gusta, a este le es fácil, esto es fácil. No es la fácil, a veces no es la fácil, a veces la única que tenés, la única que sabés, la única que conocés.
Yo trabajo en cárcel con menores que uno me marcó la vida, llorando me dijo, y nunca más usé la palabra normal, ¿no? Porque me decía, Madela, yo no entiendo qué me estás diciendo una vida normal. Yo tengo una vida normal. Porque el padre era un sicario, la madre tenía boca, los familiares todos hacían esa vida. Claro, o sea, y vos lo ves en la calle y mucha gente dice, no conoce otra cosa. Y vos sabés que tenés que ir ahí e insistir, porque puede pasar. Y en la violencia también, vos sabés que esa persona de repente no se sabe expresar de otra manera. Hay otros conflictos más graves, como los narcos, ¿no? Bueno, esos son negocios. También hay que jugar ahí con lo que te conviene y lo que no te conviene. Tratar de, a veces, no tanto cambiarle la cabeza de que, bueno, de narco salga a ir a una guardia de seguridad, pero por lo menos desescalar un poco el tema violento del barrio, saber que no te conviene que venga la policía, un montón de cosas, ¿no? Para cada una situación hay diferentes formas. Ahora vamos a hablar de eso porque me parece interesante, ¿no? Esos distintos niveles que ustedes establecen a la hora de intervenir, ¿no? Porque claro, las situaciones que se les presentan son muy diversas y muy distintas, imagino, en cada una de las localidades, en cada uno de los barrios. Pero capaz que algo más sobre el rol de los interruptores. Sí, ¿qué características se buscan, ¿no? para incorporar estos interruptores? En su momento, cuando se lanzó el programa, se hablaba sobre todo de ex reclusos, que como que iban a conocer los códigos y demás, pero como contabas tú, Madela, no es condición obligatoria, ¿no? Pero ¿cuáles son las características que buscan en estas personas? No sé qué tan real es esto de lo que tú planteas de ex reclusos. Sí hay en ambos equipos personas que han tenido trayectorias han estado privados de libertad, pero no necesariamente tiene que ser un recluso. Lo que se buscaba en una primera instancia fue personas que tengan, que sean preferentemente del lugar donde van a trabajar después. Eso se da aproximadamente en un 50-60% de los casos. El resto de los perfiles sí tienen se busca como perfiles con herramientas de acceso. ¿A qué te referís con herramientas de acceso? Y que si bien no son de esa zona, pueden vivir en comunidades similares, que se manejan de formas similares, que tienen ritmos y dinámicas similares, que eso les puede facilitar. Tenemos referentes que no son de la zona en la cual trabajan, pero sí son del barrio continuo, ¿no? Que conocen la zona, que podrían moverse o que pueden generar también vínculos rápidamente dentro del barrio, ¿no? O que han vivido ahí mucho tiempo y ahora quizás residen en otro lugar. Pero creo que un valor significativo en esto de la búsqueda de interruptores y la identificación es que esto, un poco lo que decía Madela, hay un conocimiento que tiene el interruptor que no lo tenemos nosotros los técnicos, ¿no? Se habla mucho de esto del conocimiento de la calle, el conocimiento de los tiempos, los ritmos del barrio, los límites invisibles que quizás a simple vista uno no conoce, pero el que vivió ahí toda su vida conoce las dinámicas. Entonces, cuando realizamos como un llamado para interruptores, buscamos que el interruptor cumpla al menos con estos requerimientos, que tenga un conocimiento, que tenga una referencia, que los vecinos lo conozcan, que tenga una actitud de confianza también para la comunidad, que se pueda presentar y represente eso. Yo soy de acá, conozco lo que pasa y quiero que mi comunidad confíe en mí, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Claro, yo me meto en cualquier conflicto y cualquiera de las personas involucradas sabe que yo no voy a llamar a la policía. Bueno, ese era un punto que... Entonces eso me da esa credibilidad. Yo puedo discutir con la persona, inclusive, pero sabe cuáles son mis códigos de antes, porque me conoce de antes. Entonces sabe que yo voy a arreglar, voy a tratar, voy a meterme, voy a mediar, voy a hacer todo lo posible para desescalar el conflicto, pero no voy a venir a llamarte a la policía. Ese es un punto importante. Digo, cuando se habló del programa como tal, también se quedaba esa duda, ¿no? Estamos hablando de un programa que implementa el Ministerio del Interior a través de las ONG, pero las ONG no tienen contacto directo en ningún momento con la policía. Esa es la clave. No hay una relación entre el proyecto y lo que es ministerio. Eso fue algo que tuvimos que trabajar de inicio en la implementación del programa, porque la comunidad estaba
estaba como muy cerrada en esto, ¿no? Como este programa es del ministerio y tuvimos que hacer un trabajo de construcción. Los interruptores que estaban ahí en la zona de trabajo tuvieron que trabajar mucho esto, dialogando con la comunidad. Claro, primero capaz que te veían como una especie de infiltrada de la policía. Claro, lo que pasa es que esto al haber sido promocionado en la tele, sobre todo en Esta Boca es Mía y todo eso, que hablaron mucho de que era del Ministerio del Interior, entonces, o sea, el Ministerio del Interior supo del programa y lo trajo, pero realmente nosotros no tenemos ese vínculo con ellos. La implementación está a cargo de las ONG y en el territorio del equipo no hay un vínculo real ni tampoco un compromiso de hacer ningún tipo de reporte ni informe de lo que esté sucediendo. Por supuesto que el proyecto tiene que caminar y nosotros tendremos que evaluar y hacer análisis, pero no hay una correspondencia en lo cotidiano ni tampoco un pasaje de información en ninguno de los dos sentidos, ¿no? ¿Esa es la clave? Es que si en ese lugar entras y alguien sospecha que vos podés tener algo, ya está, fuiste, no tenés más acceso. Encima arriesgar tu vida, o sea. Entonces, lo importante y no vas a lograr interrumpir el desenlace de la situación. Nada, ni siquiera saber de que hay un conflicto, porque hay conflictos en los que nos metemos en el que no están a la vista. Nos metemos porque hay un acceso de una información de alguien que nos conoce, que vamos, que entonces esa persona que me lo dice también sabe que yo no voy a ir a dar ni nombre ni nada, simplemente voy a tratar de actuar para mejorar la situación, para interrumpir la violencia, para interrumpir quizás hasta una violencia que pueda ser letal. Creo que eso es un valor de este programa, el hecho de que identificamos que realmente hay una problemática en nuestras comunidades que es la violencia letal. Creo que si bien se viene como evidenciando, creo que este programa lo que hace también es instalar esta problemática, hacerla más visible y entender que este programa tiene un alcance a situaciones que se puede intervenir y que realmente generamos intervenciones que salvan una vida. Si les parece, enseguida, a la vuelta de la tanda, queremos que nos cuenten de las experiencias, ¿no? Directamente donde han intervenido en el territorio, los casos de los que estamos hablando, qué hay detrás y cómo terminaron actuando para evitar un desenlace fatal. Desde marzo del año pasado está funcionando el programa Barrios sin Violencia, una iniciativa del Ministerio del Interior para bajar la cantidad de homicidios. A través de este programa, psicólogos, trabajadores sociales e interruptores de violencia intentan mediar en conflictos en los barrios que muchas veces terminan con la muerte de los involucrados. ¿Cómo es ese trabajo en territorio? ¿Cómo se interrumpen conflictos en los que muchísimas veces hay bandas armadas detrás? Bueno, de eso estamos conversando en nuestra entrevista central con Federico Ugarte y Rosina Artía, que son psicólogos involucrados en estas ONGs que trabajan en los barrios, y Magdalena Seoane, que trabaja como interruptora de violencia. ¿Gastón? Vayamos un poco más a ejemplos concretos de situaciones en las que hayan intervenido. Hay una clasificación, ¿verdad? Primero, como de niveles de conflicto. ¿Pueden explicar eso primero? Tenemos niveles de intervención, nosotros los catalogamos en un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo medio y un nivel de riesgo alto. En base a eso son también las estrategias que utilizamos. Pero riesgo bajo consideramos más aquellos conflictos que son de tipo más comunitarios, vecinales, disputas entre vecinos, conflictos por la basura, por el perro, por los ruidos. Que como veíamos hace poco en una situación que fue en Argentina, esta vez no fue acá, pero pueden tener desenlaces súper graves, ¿no? Sí, lo que tiene la particularidad es que estos conflictos en estas zonas donde trabajamos escalan muy rápidamente, entonces a veces el riesgo bajo puede terminar en un riesgo alto si no se interviene. Claro. También tenemos el riesgo medio, que es cuando del conflicto más de tipo verbal o más de riesgo bajo ya aparece una agresión física, una pelea, un conflicto más que incluye a lo físico. Ahí entendemos que el riesgo sube un nivel. Pero todavía siendo una cosa vecinal, ¿no? Sí, se pueden integrar como otros factores ahí, como el consumo problemático y otros factores que también entran, digamos, en lo que sería riesgo medio.
Y bueno, el riesgo alto es cuando ya el conflicto accede como a un nivel que implica una amenaza de muerte o hay algún aviso a la población con la que trabajamos, o también que hay gran acceso a armas, o grupalidades que tienen características más de tipo delictivas. Entonces ahí nos enfrentamos como a un riesgo que ya es mayor, es más complejo la intervención que en un conflicto más comunitario, por decirlo, más vecinal. Madela, en tu caso, ¿cuál fue la primera intervención en la que participaste? La primera, no me acuerdo ya tanto, así como la primera, pero van sí, montones. Van muchas. Pero hay, por ejemplo, dos bastante bien marcadas, ¿no? A ver. Bueno, un conflicto en una comisión social, viste que están haciendo viviendas en Ecotravi. Uh-huh. Bueno, ahí estábamos en una reunión justo presentando el proyecto y dos de los que estaban ahí, por el hecho de que les iban a dar viviendas, bueno, se enojó uno porque al parecer ya no tenía derecho a esa vivienda y empezó a amenazar con los tiros, que iba a matar, y bueno, tuvimos que sacarlo para afuera, hablarle, hacerle ver las consecuencias de que él tenía que buscar otras vías de buscar ese derecho, si es que lo tenía, pero que evidentemente si empezaban los tiros con la gente de ahí iba a terminar preso, la familia iba a terminar mal, bueno, y él estaba relacionado con una boca ahí, así que imagínate, ¿no? Tuvimos que ir también con la gente de ahí porque tampoco le conviene a la boca que alguien de ahí tenga esos problemas, y fue bastante serio, bastante grave. O sea, tuvieron que intervenir por los dos lados, tratando de hacerle entender a él. Sí, y hacer que los otros también le hicieran entender de alguna manera que tampoco servía, ¿no? Eso pasa mucho, Y ¿cómo terminó? Bueno, esa persona dejó de molestar a la gente de la vivienda. Uh-huh. Después tuvimos otro caso también así de amenaza a ellos, que al final terminó en la oficina nuestra, una persona bastante violenta, pero que también se le veía que tenía una niñez terrible, una persona que estaba descompensada realmente, una persona que no estaba siendo asistida psiquiátricamente y estaba descompensada. Otro de los conflictos más graves fue entre dos niños y uno con un corte. En una pelea de niños entre 10 y 11 años. Imagínate que fue terrible. Yo como mujer, como mamá, ver que dos niños se estaban empujando, peleando. Entonces bajamos con mi compañero a separar pensando que era... Y de repente mi compañero me grita, Madela tiene un corte. Y tenía un corte de niño y no lo quería soltar. Después encima también separarlos, evitar que nos lastime, y encima lidiar con la mamá que vino también, justamente le habían ido a avisar que estaba el problema, la madre dándole razón al niño que tenía el corte, o sea, como que, y lidiar con la mamá. Y bueno, ¿y ahí cómo hace para lidiar en esa situación? Y bueno, hacerle ver a la mujer, tiene 11 años, ¿qué crees? Que lo lleven al INAU, que te lo saquen. Uh-huh. Y bueno, pararla de mano, como cuando yo estaba en la noche, y también era así, y también hubiera apoyado a mi hijo de repente que se defendiera de esa manera, o sea, entendiendo lo que ella veía, porque es lo que hubiera visto yo antes, ¿tá? Realmente lo hubiera visto así, como ella. Federico, ahí en tu rol como psicólogo, ¿cuál es la relación con lo que hace Madela ahí en la calle, en casos como estos? El rol nuestro siempre es como un rol de acompañamiento y de poner un pienso también en la elaboración de estrategias de cómo se va a proceder con esa persona o con esa situación, ¿verdad? Claro, este caso que fue a la oficina, entiendo que ahí ya interactuó con ustedes también. Sí, claro. Es que está bueno entender también que sin intentar romantizar ningún tipo de comportamiento violento por detrás de una persona que se manifiesta o se comporta o se muestra de esta manera, hay una trayectoria de vida que marcó y generó ciertos hábitos y formas de expresarse que tienen un porqué también, ¿no? No lo estoy romantizando, pero nosotros tenemos que pararnos siempre desde una perspectiva de derecho. También nos toca muchas veces interactuar o intervenir o abordar personas como víctimas que sabemos que en situaciones anteriores fueron victimarios también, ¿no? Y es complejo
muchas veces para nosotros desde el costado humano poder también separar o discernir y pensarlo desde un punto de vista un poco más abstracto para poder poner un pienso y generar un plan. Pero sí, creo que el problema también es como hay una cierta naturalización y nosotros cuando digo nosotros me refiero un poco a los técnicos que no somos personas que vivíamos en esas comunidades desde antes y que hemos descubierto también algunas cosas en este proceso que te muestran otra forma de ver y de entender, y las niñeces y las infancias están muchas veces también bombardeadas simbólicamente por un montón de hábitos que vienen de la familia, que vienen de una naturalización ya desde toda la órbita, ¿no? Como este caso que contaba Madera. Algo a destacar, por ejemplo, que a nosotros que venimos como más de un perfil más técnico en el contacto con los interruptores, con la comunidad, muchas personas nos devuelven en la mirada externa, es como, bueno, a veces van al barrio con una cucharita, ¿no? Como en esto de las herramientas de ustedes, es ir, meterse con una cucharita así chiquitita. Entonces creo que algo a destacar que tiene este proyecto, que pone en las comunidades un diálogo que quizás no está tan presente, ¿no? En esto de que nos encontramos con familias que quizás nunca se les acercó una persona a problematizar esas conductas, a problematizar la situación en la que están, a ver que hay otras posibilidades u otras alternativas para salir de ese tipo de situaciones que las exponen a situaciones de riesgo. Porque a veces en esto de la naturalización de la violencia ni siquiera pueden como registrar que están en una situación de riesgo. Entonces también parte del equipo de Barrios Sin Violencia es como poner en las comunidades este pienso, este diálogo cercano, porque en realidad la herramienta lo más del interruptor importante es en la diálogo. comunidad es, por ejemplo, que nosotros hacemos mucho cuando hablamos con los vecinos, ¿no? Que si se me acerca, bueno, escúchame, vos lo viste nacer a vos lo conocés. O sea, hacerles ver que es el niño que vos conociste, que creció, que vos sabés por qué creció así. Vos sabés de dónde viene. O sea, como para también calmar un poco el estar siempre a la defensiva, el odio, el verlo ya como un delincuente. Bueno, pero ve también la situación que vivió, ve cómo lo podés ayudar, ve cómo podés acercarte a decirle hola, sin miedo, ya le va a cambiar el día. El que venía con una mala intención y ve en tus ojos el che, ¿cómo andás? Porque en tus ojos está, me acuerdo de vos cuando eras chiquitito, que te daba galletas, que jugás con mis hijos, eso desescala, ¿tá? Por ejemplo, en la mamá del Chelo, de uno de los chicos que nosotros hablamos mucho y todo, empezamos a hablar y un día le digo, pero vos te das cuenta que vos estás sufriendo violencia, que toda tu vida viviste violencia, tus hijos, esto, todo. Y en este momento estás viviendo una violencia de género, le digo, pero no te das cuenta, o sea, ella no lo tenía naturalizado. Lo tenía tan naturalizado, ella, las hijas, todo el mundo, que como que era, ¡pum! Digo, tienes que empezar a ver esto para poder empezar a cambiar actitudes y poner límites con amor, pero límites, y empezar a darte cuenta que sos una víctima de violencia, o sea, no es entonces y en pila de casas donde vamos y entramos y nos sentamos, o sea, la mejor casa, un rancho, donde sea, nos sentamos y podemos hablar, y entonces la gente nos ve todos los días. También es eso, algo que no es un grupo social que viene hoy, hace una tarea, una cosa y se va, y no. Nosotros estamos todos los días, chao, al vecino, nos paramos a hablar en un comercio, nos paramos a hablar en la casa de la esquina, con el que está en la calle, entonces ya somos parte de la comunidad. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo se da la intervención? A veces, no sé, les avisa alguien del barrio que eso se está desatando, a veces es por el rastrillaje ahí que hacen. A veces es porque mismo estamos ahí, estamos ahí por ejemplo, nosotros ahí en este lugar donde intervenimos por el tema de las viviendas, dice que se armó el tiro. Hoy eso nos ha dado una confianza, una entrada a ese mismo lugar, y hoy tenemos un ambulatorio para consumo problemático ahí. Entonces, justamente el otro día estábamos ahí, vieron a una vecina que la habían robado en la esquina, salimos, la acompañamos para que no se fuera nerviosa, y en el medio del camino se enojó, se puso a tirar contra la boca. Y tuvimos que también ahí interrumpir porque se iba a armar la grande, la mujer, claro, cansada, harta, pero sabía que estábamos ahí.
porque ya en la difusión de lo que hacíamos, que habíamos dicho que íbamos a estar ahí de tal a tal hora, tal día, haciendo el ambulatorio, ella fue para ahí sabiendo que estábamos ahí. Entonces como que la gente nos ve como referente. Claro, referente. Exactamente. ¿Vos vivís, Madela, en el barrio? No. Pero vos me decías en la tanda... Pero claro, conozco gente de ahí. Y además por tu historia, digamos, conoces gente que hoy está en los distintos barrios. Exactamente. Que ahí hay momentos en donde hay que ir a golpear y decir, bueno, esos contactos. Necesito una mano acá. Sí, creo que las estrategias de captación en esto de los conflictos o de personas que están en riesgo es una construcción que va haciendo el referente en la comunidad, en esto de que se va familiarizando o va generando más confianza, más acceso. Creo que llegan de diferentes formas. Puede ser que el referente la identifique en el recorrido diario, puede ser que actualmente nos están llegando demandas institucionales también de servicios de referencia de las zonas. Puede ser un ¿Cómo vecino. los ven las ONGs ahí a ustedes? Las otras ONGs o organizaciones que están vinculadas en el barrio. Fue un proceso, creo. Fue un proceso donde hubo resistencia inicialmente, pero por esto que comentábamos, de cómo nos relacionaban, de cómo nos conocieron. Pero hoy en día estamos teniendo una receptividad mucho más amplia. Incluso los centros de referencia de las zonas nos están teniendo en cuenta para las intervenciones. Nuestro plan de trabajo en esto de continuar el proyecto es generar acuerdos de trabajo para trabajar en coordinación también. Pero eso, pues, llegan de diferentes maneras, incluso mismo el vecino que se acerca a la oficina, y trabajamos con una red de interlocutores que nosotros le llamamos, que son como vecinos de la comunidad, que en esto del diálogo y la confianza y como el contacto cotidiano, ofician como un nexo del programa. El referente no está 24/7 en la comunidad, entonces ese vecino, ese interlocutor oficia como el brazo que acompaña también al proyecto, y ante una situación de conflicto llama, nos informa, está pasando esto, pueden venir, o puede venir el referente, estoy con una situación que me gustaría que la pudieran ver. Entonces como tenemos diferentes formas de llegar. En el caso nuestro, también al estar en el Hospital del Cerro, hemos elaborado una estrategia que surgió un poco de la demanda del mismo personal médico, que ellos nos planteaban que muchas veces llegan personas del barrio por situaciones de violencia y tienen un... Lo hemos visto, ¿no? O sea, se han dado conflictos en el propio Hospital del Cerro porque viene un herido y de repente viene la familia a tomar represalias, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas. Suceden cosas, sí, pero la demanda de los médicos fue también que, digo de los médicos, en realidad del equipo, ¿no? También del equipo social, que ellos tienen muchas veces intervenciones a nivel quirúrgico dentro del hospital, y esa persona muchas veces o está en situación de calle o vuelve al barrio y el conflicto continúa, ¿no? Pacientes que han tenido reiterados ingresos, y bueno, también se ha podido coordinar y trabajar, pensar estrategias para ese tipo de perfiles que vuelvan al barrio y puedan tener algún tipo de acompañamiento desde territorio también, ¿no? En coordinación con el hospital, que de hecho han tenido muy buena receptividad también a la demanda. En eso, ¿qué herramientas tienen ustedes? Hoy hablaban, por ejemplo, de a veces la solución pasa por reubicar a una persona, ¿no? He visto testimonios que se saldó así, por ejemplo, un conflicto. Bueno, reubicamos a esa persona en otro lado y ahí se calma la cosa. ¿Cuentan con recursos efectivamente para esa reubicación? ¿Se los proporciona el ministerio? ¿Cómo es? Estamos en un proceso también que nuestro rol implica demandar este tipo de recursos. Nosotros a nivel proyecto no tenemos una cartera con determinados cupos que digamos por mes podemos derivar a tanta cantidad de personas, no. Realmente lo que tenemos es más como una intervención artesanal. En el caso nuestro, Vida Nueva cuenta con 3 hogares de rehabilitación. Hemos tenido también como cierto acceso para derivar ahí de una forma un poco más rápido. Cuando implica una amenaza de muerte, se entiende también que esa persona no puede pasar por un proceso de 2 o 3 entrevistas que llevan 2 semanas, porque en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Entonces hemos tenido como una vía de acceso un poco rápida por ahí, por voluntad de la ONG. Pero no, en realidad los demás recursos que tenemos son en mediación con el MIDES, en mediación con las instituciones que tengan la disponibilidad también de
coordinar con nosotros, ¿no? Creo que los referentes en ese sentido tienen un aporte que es invaluable en esto del conocimiento de la calle, del barrio y de los recursos comunitarios que quizás escapan, digamos, a la mirada técnica. Los referentes tienen esa capacidad. Yo conozco este lugar, lo puedo llevar, y en eso tienen como formas de ingreso que son respuestas que son más inmediatas. rápidas. Son Respuestas inmediatas. más rápidas. Que a veces cuando te los encontrás tiempos del Estado en eso. Yo con mi dupla, por Sí. ejemplo, cuando tenemos que sacar a alguien, pum, si llamamos, no hay lugar, bueno, vamos a buscarle. Claro, Vamos. requiere una respuesta y que sea vamos y lo inmediata. sacamos y lo llevamos porque tenemos los contactos para ir acá, allá, casi todos, ¿no? Pero es eso, una sacada rápida del lugar. Es una sacada rápida. Siempre las respuestas son inmediatas, y otro factor que también tiene que ver un poco en esto, en una respuesta que sea efectiva, es que muchas veces las personas que están en situación de riesgo o en dinámicas de violencia o vulnerados históricamente no logran sostener quizás dispositivos institucionales que, como decía Federico, requieren entrevistas, requieren pasos, requieren sostener un tiempo, requieren adaptarse a normas del centro. Entonces es más difícil que la estrategia en territorio sea efectiva con la institucionalidad por estas características de la población. Entonces quizás derivándolas con los recursos quizás más comunitarios, muchas veces trabajamos con mucha población que tiene una cultura de la fe, de la religión, y que quizás se siente más cómodo accediendo a dispositivos de esta característica. Entonces la intervención a veces resulta más efectiva con los recursos que hay en la zona o comunitarios. Igualmente no necesitan sentir la fe ni nada. Yo cuando entré no creía en nada. O sea, lo único que necesitaba era salir. Y la mayoría de los que los llevamos a estos lugares, porque no hay otro cupo, también no le preguntamos, che, ¿crees, no crees? O sea, ¿es esto lo que hay? ¿Lo querés? Tampoco se le miente, ¿no? Se le dice, es esto lo que hay. Es trabajar con la consecuencia. ¿Vos lo querés? ¿Lo También. querés? Vamos. ¿No querés? Ahora, y bueno, no tengo otro lugar ahora. Hasta ahora estamos hablando de situaciones donde, bueno, se dan conflictos que vienen de larga data, decían trayectorias, ¿no? De gurises que vienen con una historia atrás súper pesada, muchos problemas. Ahora, ¿qué pasa y cómo es la intervención en los casos donde de por medio hay bandas criminales, bandas narcos pesadas en esos lugares? ¿Han llegado a actuar? ¿Pueden hacer algo ahí? O es simplemente, bueno, con alguno que va a consumir, ¿cómo? No, o con alguno que estamos trabaja en el barrio, ahí, tenemos ¿cómo? el conocimiento. Hay veces que tenemos que esperar ciertas situaciones que pasen, porque en lo caliente si va, o sea, te vas a quemar, es obvio. Pero entonces sí se puede, por ejemplo, hablar con personas. Hoy sabemos todos que muchas veces Tenés que hablar con narcos pesados. y sí, y si no calmas ese conflicto, o sea, pero a veces hay que esperar un poco, porque en plena guerra, o sea, ahí son conflictos económicos, ya no son no son conflictos de porque estoy con el consumo, esto en aquello, ¿no? Ya cuando los conflictos son de bandas es porque hay conflictos económicos. Entonces tenés que ir y hablar por el tema de decir, bueno, ¿qué te conviene? ¿A vos te conviene que haya este relajo en el barrio, que esté la policía todo el tiempo acá adentro, que no te deje moverte? No. Y bueno, esa es una forma de por lo menos desescalar el tema de las muertes. Yo creo que sobre este punto es importante tener en cuenta como muchas cosas, porque muchas veces se habla de esto de que el referente tiene el alcance, la llegada, o que buscamos ese tipo de perfiles, pero también hay que tener en cuenta de que quizás el referente, al menos en nuestra zona, tenemos referentes que son fuertes, que tienen reconocimiento, que tienen alcance, que quizás llegan a estos líderes, pero también sucede que quizás teniendo todo el acceso y toda la credibilidad y todo el alcance, puede ser que llegue y se hable, pero no se logre nada también. Claro. O sea, en este sentido no es que el alcance determina una respuesta inmediata, saludable o efectiva. Entonces, destacar esto, que a veces tenemos interruptores con ese alcance, ese reconocimiento, y que pueden ir y sentarse a conversar, dialogar, negociar, mediar, y pueden tener un resultado positivo, como un resultado que es, che, escuchame, vos ya sabés cómo funciona esto acá y en esto no te tomo. Claro. Y no han sucedido situaciones así donde, bueno, se logra, y situaciones en donde no lo pudimos lograr también.
Y eso está bueno como destacarlo, porque a veces también se espera que este programa incida directamente con las grupalidades para poder generar mediaciones de conflictos, pero a veces la respuesta también no es como uno espera. Y ahí es trabajar con el equipo de la frustración, trabajar con el equipo de que este programa al menos tiene la posibilidad y si se logra, se logra, y si no se logra, bueno, es seguir trabajando y seguir mejorando quizás para continuar en esta línea y cuidar el programa y cuidar a la comunidad. Y hay un montón de cosas también, ¿no? De la frustración, no solo de eso, del equipo, sino que muchas cosas de las que hacemos no son visibles. Son visibles a largo tiempo, cuando se hace una estadística, bueno, bajaron, porque ¿qué pasa? Yo interrumpo una situación de violencia con posibilidad letal. Ahí no hubo una denuncia, ahí no hubo la policía que llegó porque no se enteró, porque no llegó a pasar, porque interrumpimos. Entonces, también a veces dicen, pero ¿qué están haciendo? Y bueno, estamos haciendo el trabajo de la hormiga, el trabajo de que no se ve, pero se siente. Los del barrio lo saben, lo sienten más. Sienten más que la presencia de Barrios Sin Violencia ahí ha ayudado. Y ellos son testigos y saben de que estuvimos acá, estuvimos allá y estuvimos allá. Y esas cosas no ocurrieron, ¿no? O bajaron los niveles. Pero en realidad el resto de la población a veces nos frustra decir, bueno, pero no saben, no saben. Ahora enseguida, en la última parte de la entrevista, si les parece, hablamos de eso. Seguimos en la entrevista central aquí en Perspectiva, hoy conversando con integrantes del programa Barrios Sin Violencia, Federico Ugarte y Rosina Artía, que son psicólogos que trabajan en ONGs que están desarrollando esta estrategia, y con Magdalena Ciudadane, que es interruptora de violencia en la zona de Casaballe. Yo les preguntaba, o hablábamos en la tanda, bueno, también cómo hay que verlo esto, digo, porque hay algunos mensajes de gente de oyentes que les puede chocar, ¿no? La forma o el alcance que puede tener esto. ¿Cómo entienden que hay que verlo el programa de Barrios Sin Violencia en una estrategia más global de seguridad pública? ¿Esto qué es? ¿Una reducción de daños? ¿Es como una curita, por lo menos, a un problema mucho más grave? Nosotros entendemos que hay un problema estructural de violencia, que es un proceso de largo plazo para poder solucionar, como hablábamos hace un rato, cuidar ciertas infancias, cuidar ciertos procesos. Eso no quita que puedan haber estrategias e intervenciones como esta que sí son, entendemos nosotros, bastante focalizadas, que es atender cuando las cosas están por suceder o ya sucedieron, para que no continúen. Desde ese sentido también es como bastante difícil medir el impacto del programa, porque es todo contrafáctico, ¿no? Es como medir lo que se está evitando o lo que no sucedió desde cierto punto de vista. ¿Tienen contacto con las escuelas del barrio? Preguntan desde la audiencia. Sí, nosotros visitamos las escuelas, hablamos con las directoras, con las maestras, ofrecemos el número de teléfono personal nuestro para que si pasa algo, si sabe de alguna situación que podamos intervenir, vamos. De dar charlas de repente sobre violencia, sobre consumo problemático, para empezar a también poner en la mentalidad de los chicos, de los jóvenes desde pequeños, ¿no? Tanto en escuelas como en liceos, poder llegar a también es una prevención, porque mejor que curar es prevenir. ¿Tá? Si bien nosotros nos enfocamos ya casi al punto de estallar o cuando estalló, para que no siga agrandando la situación, también nos enfocamos en prevención. ¿Tá? Y eso es importante, estar con las instituciones del barrio. De hecho, se han hecho abordajes sobre estudiantes, no recuerdo ahora, de escuelas, pero sí ya adolescentes, UTUS, liceos, por la demanda misma de la institución, ¿verdad? Del equipo técnico de la institución, que plantea determinadas situaciones y también muchas veces no sabe cómo actuar, porque eso continúa fuera de la institución, ¿no? También un poco en este sentido hay otro mensaje de la audiencia que dice, bueno, se destaca el trabajo de ustedes, pero siente que la gente que llega a ustedes no es el verdadero problema. Dice, necesitan contención, apoyo, es verdad y necesario, pero quienes generan todos los problemas no llegan a ustedes. ¿Eso cómo lo ven?
Nosotros llegamos a ellos. No sé a qué se refiere esta Supongo que persona. va para el lado de los más pesados, o sea, como que van las víctimas, pero capaz que el victimario no se acerca a decir, che, estoy por cometer un crimen. ¿No? Sí, Claro. pero está bueno entender que no todo. Nosotros hemos registrado en este tiempo de proceso, de proyecto, unas 170 interrupciones aproximadamente, de las cuales ayer estábamos haciendo un poco revisando eso. El 38-40% de ellas son de riesgo alto. Esto involucra, como decíamos, amenazas de muerte, involucran armas. Pero no todas esas necesariamente tienen que ver con esta idea de que todo sucede por un conflicto grande a nivel bandas o a nivel de estructura. Sí. La guerra narco. Hay muchas situaciones que estallan por conflictos vecinales, pero que escalan de una forma súper rápida y que tienen, porque conocemos todas historias que han tenido desenlaces fatales, ¿no? Y creo que ahí el proyecto tiene como una fortaleza porque ha podido intervenir y llegar a este tipo de situaciones en más de una oportunidad. En la pausa hablábamos, Rosina decía, bueno, reciben por estar ahí tan insertos en el barrio un montón de demandas, ¿no? Demandas que van por los mil diversos lados. Y ahí, claro, el programa es acotado. Ustedes lo que buscan es la intervención inmediata, procurando evitar una muerte, evitar un herido. ¿Qué más pueden hacer o cuánto más pueden extenderse respecto a lo que es esa tarea específica? Bueno, al principio era terrible, todo el mundo nos llamaba para todo. Y bueno, nos costó un poco al principio repetir, estamos para esto, esta es nuestra área, ¿no? Quisiéramos estar en todo, pero no podemos, hay otros lugares, hay otras diferentes instituciones que se dedican a eso. En lo que está a nuestro alcance, si en el momento sabemos que podemos hacer una llamada y ayudar, lo hacemos, obviamente, ¿no? Pero a veces vos me decías, tu tarea consiste mucho en la orientación. Pero claro, en ciertas interrupciones conocemos personas que, bueno, hemos interrumpido su violencia y hablamos y tratamos de convencer, de hablar, de hacerle ver. Y bueno, esa persona que estaba en una situación de violencia permanente o de su forma de vida, decir, sí, pero si yo no hago esto, ¿qué hago? Entonces ahí empezamos a trabajar con la persona y a visitarla y a darle recursos, a acompañarla, a decirle dónde puede ir, qué puede hacer, si no puede ir, acompañarlo también, ¿tá? Porque es una forma de decir, bueno, yo quiero que pares la violencia, pero te tengo que decir, si vos querés, ¿cómo? Claro, trabajamos ayudarte. con los conflictos, las personas, pero también las necesidades Claro. que hay por debajo. Y en ese sentido creo que el equipo de referentes genera como una primera intervención, pero después incluso se hace un seguimiento quizás a mediano, largo plazo, que implica como esto, un asesoramiento, generar un nexo con las instituciones o los equipos que trabajan para brindar esos otros recursos que la persona está necesitando. Estamos hablando de personas que quizás nunca salieron de las comunidades donde viven, no tienen como gran movilidad, a veces incluso tienen los recursos institucionales como muy cercanos, pero nunca se acercaron porque no saben cómo ir, no saben cómo preguntar, no saben cómo gestionar, no tienen quizás el recurso pensando que quizás todo eso les va a valer un costo. Entonces a veces es esto, que el referente vaya y le diga, che, pero no tenés cédula, ¿hace cuánto que no tenés cédula? No tengo cédula hace 5 años porque no quiero ir a denunciarla, porque me da miedo. No, dale, vamos, te acompaño, hacemos la denuncia, vamos, sacamos fecha. Y a veces son esto, como acompañamientos muy focalizados, pero que le generan a la persona un montón de recursos que quizás no los tenía hace tiempo. Y en ese sentido creo que también apunta a esto que hablaba hoy Fede también de trabajar en esto de los derechos de las personas, ¿no? No solamente intervenimos y el en consumo conflicto problemático de sustancias sí. Influye mucho en la delincuencia, en la violencia, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos todo que el tema de salud mental está muy difícil, ¿no? ¿Por qué decidimos poner un ambulatorio en Cotrabi y ahora vamos a empezar el jueves uno en Casabó? Y bueno, porque es una problemática grave de inmediatez. Yo no le puedo decir a alguien que está en consumo, bueno, esperá, a ver qué día sacamos fecha. Bueno, vamos a sacar fecha, bueno, esperá porque ahora entre 2 meses te va a atender la psiquiatra. ¿Y vos qué haces en el medio? Y yo, bueno, consumo, y para consumir tengo que robar. O me consumo y me pongo violento, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces,
atacamos un poco eso para contener, para ganar tiempo. Y es una forma de interrumpir violencia, de interrumpir delincuencia muchas veces, ¿no? Madera, no te lo pregunté hasta ahora, no te lo preguntamos con Gastón. ¿No sentís miedo vos con la tarea que desarrollás? Y yo lo dije al principio, el miedo es necesario, porque eso es lo que me mantiene alerta, pero no les tengo miedo a ellos. No tengo esa sensación de que, ay, que si me pasa, no. Realmente... ¿No han sufrido ninguno de los interventores amenazas o ese tipo de hasta cosas? ahora no hemos tenido ninguna situación que implique al equipo, pero creo que esto que dice Madela es real. Creo que los referentes siempre trasladan esto a nosotros y nos dicen como nunca podemos creernos esto de no somos superhéroes, tenemos que entender las limitaciones de nuestro enfoque, ir con cuidado, hacer una evaluación de riesgo, ¿no? En ese sentido, creo que los técnicos tratamos de generar esa evaluación de riesgo previa para entender si realmente podemos ir, ¿no? Si tenemos ese acceso. Pero creo que el miedo es algo necesario. No sé si es miedo la palabra, capaz que sí. Por eso ahí no quiero meterme en el lugar. Hay niveles de miedo, ¿no? Porque si mi miedo sale por mis poros, se ve en mi cara, en mi forma de hablar, chao, soy un tiro al blanco. Quizás es como una autoevaluación interna que hace. Obvio. Si vas temblando ahí. Claro, obvio. Entonces, creo que los referentes tienen como a nivel intuitivo. Ese como miedo que tenés por dentro, que te alerta, que te hace ver lo que no ve otro. Por ejemplo, nosotros hemos entrado a un lugar un día y había un machete atrás de la puerta. Y ya sabíamos para qué era y para quién era, pero no podíamos asombrarnos ni nada. Sí estar alerta, estar no sacando los ojos de ahí sin que se viera que estábamos con los ojos ahí. Bueno, mirá, porque al mínimo movimiento ya sabíamos que teníamos que salir. Acá hay un oyente que plantea, ¿puede ser que el programa también termine ayudando al narco a que su negocio transcurra en silencio y sin conflicto? No lo ayuda. Esto no lo ayuda para nada. Esto ayuda a la persona del barrio que está en medio de ese conflicto. Pero no ayuda al narco a continuar con el negocio por el hecho de que la policía no actúe, no termine intercediendo, no termine dándole la captura. No lo ayuda porque la policía se tiene que dedicar a otra cosa. O sea, yo no voy a estar cerrando bocas de pasta base, no le voy a descomisar la droga, eso no es un asunto mío. Mi asunto es que no mate a alguien, que si puedo evitar que mate a alguien. Claro, creo que en ese sentido el programa tiene como un enfoque que en realidad no vamos con la impronta de desarticular cuestiones que hacen a una historicidad de las comunidades que tiene que ver con algo económico, con violencias que se dan. No, pero creo que la pregunta del oyente va por el lado de, bueno, si no, en definitiva, si este trabajo que ustedes hacen por el hecho quizás de ser una clave, el no denunciar, no termina... digamos, permitiendo y dándole vía libre al narco en el territorio. Absolutamente no, porque ya la tiene. O sea, yo no tengo nada que ver con su negocio. Que yo vaya, a menos que... Por eso mismo es importante. Sabe que yo no denuncio, porque los temas que yo tengo que hablar y los conflictos que yo tengo que arreglar no tienen que ver con su negocio. A mí, por ejemplo, una vuelta en una reunión en un comunal que estábamos hablando del proyecto, me dice uno, y si a mi nieta, que yo la acompaño a la parada a las 5 de la mañana, nos vienen a robar con un arma o hay un tiroteo, te llamamos vos. Le digo, no, corran. Le digo, yo no me voy a meter en el medio de las balas. Le digo, corran, escóndanse, no vayan. O sea, hagan lo que tengan que hacer, pero yo ahí ya no me puedo meter. O sea, no me voy a meter a cerrar bocas, no me voy a meter a los balazos con... No, pero sí, dentro de todo lo malo que pasa sobre el tema drogas, el narco, el tema esto, si podemos evitar una muerte, ya es una ayuda. Que no facilita al narco, no lo facilita. Él va a seguir su negocio o no, si quiere, o sea, no depende de mí. Y la policía tiene su trabajo, aparte que no tiene que ver con el mío tampoco. Pues la policía no va a evitar muertes. La policía va cuando la muerte ya está y reprime, o sea... Sí, lo ha dicho el propio cada ministro del uno Interior. tiene su tarea diferente. Lo han dicho. O del director de policía, creo que fue hace poco que dijo, ¿no? Pero lo último, ¿tienen ya noticias de si el programa va a seguir en la próxima administración? ¿En el próximo gobierno? Sí, tenemos una respuesta favorable para continuar implementando el proyecto. Entendemos que es necesario en este segundo año como profundizar la intervención, mejorar las estrategias. Creo que esto fue un aprendizaje continuo desde abril hasta la actualidad.
estamos en un punto como de inflexión donde, bueno, estamos a la espera de las primeras evaluaciones del impacto, y bueno, y también nuestras propias evaluaciones internas a nivel de equipo, que esto, ponen sobre la mesa esto, que ahora necesitamos profundizar la intervención y nada, no, y además, consolidarlo mismo como más en la los comunidad. interruptores nos capacitamos, no solamente vale la experiencia, también vale la capacitación. Hoy, por ejemplo, hemos hecho muchas capacitaciones con psicólogos, con un montón de cosas. Nos hemos capacitado en intervención en crisis. Por ejemplo, tanto mi compañero como yo somos operadores terapéuticos, o sea, está buena la experiencia y está bueno el conocimiento. Las dos cosas combinadas potencian, ¿no? Y esto no se podía ver tampoco en un año todos los resultados, porque son cosas que empezamos a hacer, que fue trabajo de hormiguita, y empezar a crear vínculos y empezar a crear confianza y empezar a ver cómo lo hacíamos. Era algo nuevo, era algo totalmente nuevo también. A veces, bueno, ¿y cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo proyectamos? Y bueno, sí, creo que necesitamos un poco más tiempo para que se vea más. Creo que estamos todos de acuerdo en que en este primer proceso fue como poder entrar, ¿no? Uh-huh. Y consideramos que en el tiempo que llevamos nos falta un poco de tiempo para poder realmente medir o evaluar la incidencia del programa, ¿no? Que es como un proyecto que en realidad creo que el valor va aumentando con el tiempo. Y gente que estuvo en desacuerdo a veces de este proyecto por el hecho de decir, los interruptores están en riesgo. Cualquiera de nosotros sabemos dónde nos metemos y nos metemos con la voluntad de hacerlo, o sea, no, lo que ellos ven como un riesgo, que es razonable que lo vean, uh-huh, porque no sienten lo mismo que nosotros. Es eso, o sea, nosotros no nos sentimos que nos exponen, nosotros lo hacemos voluntariamente, si no, no lo haríamos. Incluso lo hacían previamente. Lo hacíamos previamente sin un trabajo, porque yo, por ejemplo, en mi barrio, en donde yo vivo, a mí me llama todo el mundo, no porque trabajo, me llaman porque me conocen, claro, conocen toda mi trayectoria, conozco toda la familia, y Madela, vení que y voy, porque sí. Madela Ciobane, Rosina Artía, Federico Ugarte, gracias a los tres, integrantes del programa Barrios sin Violencia, gracias por compartir su experiencia. Volvemos a conversar en cualquier momento, capaz que cuando tengan después un poco más de meses incluso trabajados, cuando sigan haciendo esta evaluación, entonces volvemos a hablar, ¿sí? Gracias a ustedes. Gracias por el espacio.